tenemos que realizar la operación indicada, ya que una barra de fracción representa la división, realizaremos una división larga polinómica. Mirando el numerador o el dividendo, observe cómo tenemos x al cuarto más 11x al cubo menos 178x más 15, porque no hay un término al cuadrado x. Incluiremos un término al cuadrado de 0x, cuando configuremos esto para una división larga, siempre que falten términos. Siempre debemos incluir términos 0, de modo que los términos similares se alineen verticalmente. Entonces, para este dividendo, tendremos x al futuro. Más 11x en cubos. Más 0x al cuadrado menos 178x. Más 15 y luego hemos dividido por el divisor de x más 6. Ahora, para comenzar el proceso de división, solo miramos el primer término del dividendo, y el primer término del divisor, y preguntamos qué veces x es igual a x para el cuarto, qué es x para el tercero, que es el primer término del cociente, y escribimos la x para el tercero o x en cubos por encima del término en cubos x del dividendo, que está aquí. Otra forma de determinar este término es dividir x entre el cuarto por x, que nos da x al tercero, y ahora multiplicamos x por el tercero en el divisor y lo escribimos debajo del dividendo, alineando los términos similares. X en cubos x es x al cuarto. Y luego x en cubos por 6 es 6x en cubos, lo que nos da más 6x en cubos y ahora, al igual que realizar una división larga con números enteros, ahora restamos. Cuando realizamos una división larga con polinomios, en lugar de restar, será más fácil agregar lo opuesto, lo que significa que podemos cambiar esto a suma, siempre y cuando cambiemos este signo de los términos dentro de los paréntesis. Lo que significa que ahora tenemos x negativo al cuarto más negativo 6x al tercero, y ahora sumando x al cuarto más x negativo al cuarto es 0. 11x al tercero más negativo 6x al tercero es positivo 5x al cubo, y ahora bajamos el siguiente término del dividendo, lo que significa que bajas más 0x al cuadrado. Y ahora veremos por qué agregamos este término 0, repitiendo el proceso. Solo miramos el 5x en cubos, y la x en el divisor, y preguntamos qué veces x es igual a 5x en cubos, que es 5x al cuadrado, dándonos un plus de 5x al cuadrado en el cociente. De acuerdo, si es necesario, podemos dividir 5x en cubos por x, lo que nos da 5x al cuadrado. Ahora multiplicamos 5x al cuadrado en el divisor. 5x veces al cuadrado x es 5x al cubo. Y 5x al cuadrado por 6 es 30x al cuadrado, lo que nos da más 30x al cuadrado. Entonces, observe cómo estoy multiplicando el cuadrado al 5x en el divisor. Obtenemos un término al cuadrado x, que nuevamente es la razón por qué agregamos el término al cuadrado 0x en el dividendo, de modo que los términos similares se alineen verticalmente y ahora restamos sumando el opuesto. Entonces cambiamos esto a la suma. Cambie esto a negativo 5x en cubos más negativo 30x al cuadrado. Sumando, aquí tenemos opuestos y, por lo tanto, la suma es 0 y luego aquí tenemos 0x al cuadrado más negativo 30x al cuadrado, lo que nos da 30x al cuadrado negativo. Reduzca el siguiente término, lo que significa que bajas menos 178x, y ahora solo observando el cuadrado negativo de 30x y la x en el divisor, nos preguntamos qué veces x es igual a 30x negativo al cuadrado, que es negativo 30x, dándonos un menos 30x en el cociente. O de nuevo, si es necesario, podemos dividir 30x negativos al cuadrado por x, lo que nos da 30x negativos, y ahora multiplicamos 30x negativos y el divisor. Negativo 30x veces x es negativo 30x al cuadrado, y luego negativo 30x veces 6 es negativo 180x, lo que nos da menos 180x. Y ahora restamos sumando lo opuesto, entonces cambia a suma. Cambia el positivo 30x al cuadrado más 180x. Y ahora agregando, aquí tenemos opuestos nuevamente, esta suma es 0, aquí tenemos 178x más 180x, que nos da 2x positivo. Ahora bajamos el último término en el dividendo, que es el más 15 y repetimos el proceso una vez más. Solo mirando el 2x y la x en el divisor. Preguntamos qué veces x es igual a 2x, que es 2, dándonos un más 2 en el cociente. O de nuevo, si es necesario, podemos dividir 2x por x, lo que nos da 2 y ahora multiplicamos 2 en el divisor.
2 veces x es 2x y tenemos 2 veces 6, lo que nos da más 12. Y de nuevo, ahora restamos agregando los opuestos, entonces cambiamos esto a la suma, cambiamos el signo aquí y cambiamos el signo aquí, 2x más negativo 2x es 0. 15 más negativo 12 es positivo 3. Debido a que hemos usado todos los términos en el dividendo, los 3 positivos aquí son el resto, que escribimos sobre el divisor. Y por lo tanto, la respuesta final es x al tercero más 5x al cuadrado menos 30x más 2 más 3 sobre la cantidad x más 6. Porque el resto es positivo 3, tenemos suma aquí, si fuera negativo, tendríamos resta. Esta es nuestra respuesta final, pero quiero mencionar que a veces se le puede pedir que exprese la respuesta final como el cociente de x al cubo más 5x al cuadrado menos 30x más 2 y luego porque el resto es 3, a veces solo diremos que el resto r es igual a 3. Así que asegúrese de dar la respuesta final en el formulario solicitado. Espero que hayas encontrado esto útil.